Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad les traigo los cálculos que realizaremos empleando entalpía de formación y entalpía de combustión. Mi nombre es José y comenzamos. Cuando se produce una reacción química, se absorbe o se libera calor. Estas reacciones se producen a presión constante, por lo tanto el calor asociado a estos procesos de presión constante nosotros lo indicamos como QP. Y esto es igual a la variación de la entalpía. Recordemos que entalpía se la indica con la letra H y esta letra griega delta significa variación. Entonces el calor que se absorbe o se libera durante una reacción química a presión constante es igual a la variación de entalpía o simplemente a la entalpía de la reacción. Ahora, en un proceso en el cual se absorbe calor, Q es positiva, por lo tanto es un proceso endotérmico. Y por el caso contrario, cuando se libera calor al medio o al entorno, Q es negativa, por lo tanto la variación de entalpía es negativa también y este es un proceso exotérmico. Entonces, dependiendo del tipo de reacción, vamos a tener diferentes entalpías. Entonces, para una reacción típica, por ejemplo, la que estamos mostrando a continuación, recordemos que en las ecuaciones termoquímicas deben indicarse el estado de agregación de cada una de las sustancias, deben estar igualadas y fíjense en este caso, estamos indicando que la variación de entalpía para esta reacción química es un proceso exotérmico, ya que es negativa la variación de entalpía, pero depende del tipo de reacción. Entonces acá vamos a tener diferentes tipos de entalpía. Por ejemplo, si estamos frente a una reacción de formación en la cual se forma un compuesto a partir de sus elementos, nosotros vamos a decir que se llama entalpía de formación. Mientras que si se trata de una reacción de combustión en la cual una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono y generalmente agua, vamos a hablar de un proceso de combustión en el cual la entalpía asociada a este proceso se denomina entalpía de combustión. Entonces fíjense que la formación, estamos hablando que se forma el compuesto a partir de su elemento, mientras que la entalpía de combustión es que el compuesto se combina con el oxígeno, entra en combustión con el oxígeno y forma siempre dióxido de carbono y agua. Como la variación de la entalpía depende de los estados de agregación de las sustancias que participan en la reacción, así como también de las condiciones en las cuales se produce. Por eso en termoquímica se define las condiciones estándar, que son la temperatura de 25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Esto es importante no confundir con las condiciones normales, por ejemplo cuando trabajamos con los gases, que la presión también de una atmósfera, pero la temperatura es de 0 grados centígrados o equivalente a ser 273 Kelvin. Por lo tanto, cuando una reacción química se produce en condiciones estándar, la variación de entalpía asociada a este proceso se denomina entalpía estándar de reacción y se denota con un cerito acá en la parte como superíndice, denotando que se encuentra y se lleva a cabo en estas condiciones estándar. Entonces nosotros, como mencionábamos anteriormente, tenemos dos tipos de reacciones, una de formación y otra de combustión. La entalpía de formación estándar, la entalpía estándar de formación, nosotros la vamos a indicar con su índice F y con el cerito para señalar que se está llevando a cabo en estas condiciones estándar. Ahora, piensen que la variación de la entalpía va a estar asociada, en este caso kilojoule mol o kilocaloría mol, puede decir, está asociada a la formación de un mol de esta sustancia. Entonces, cuando se forma un mol de este compuesto, a partir de sus elementos que lo constituyen en estado estándar, se denomina entalpía de formación. Y entonces, cuando tengamos denotado esto así, significa que por cada mol que se forme este compuesto, va a estar asociada a esta cantidad de energía. Mientras que la entalpía de combustión nos va a estar indicando que por cada mol que se queme o que reaccione con el oxígeno en una reacción de combustión en condiciones estándar, va a estar asociada esta cantidad de energía. Entonces, esto nos permite tener cuadros, tablas en las cuales tenemos los valores de entalpía estándar, tanto de formación como de combustión, y esto nos va a permitir realizar diferentes cálculos.
Por lo tanto, cuando nosotros queremos calcular la entalpía de una reacción, por ejemplo, de A se transforma en D, y tenemos las entalpías tanto de formación como de combustión, de los cuales están asociadas las sustancias que van a conllevar a, pero nos va a permitir formar la reacción, nosotros podemos aplicar la ley de Hess, en la cual si sumamos estas entalpías y logramos formar la reacción, podremos calcular la entalpía de reacción. Y en otros casos, directamente si tenemos la entalpía de formación tanto de los productos como de los reactivos, podemos calcular, aplicando esta fórmula, como veremos más adelante, la resolución de un problema. Vamos a ver ahora la parte práctica. Fíjense, nos pueden dar un ejercicio del siguiente tipo. Nos piden calcular la entalpía de la siguiente reacción. Nos dan como dato la entalpía de combustión del compuesto, de uno de los compuestos. Nos da la entalpía de formación del agua, la entalpía de formación del dióxido de carbono. Entonces, con estos datos, nosotros debemos calcular la entalpía de la reacción. Lo primero que haremos es ir denotando. Fíjense que acá nos da la entalpía de combustión, por lo tanto acá nosotros vamos a comenzar a armar. Recuerden que la combustión significa que este compuesto reacciona con el oxígeno completamente para formar dióxido de carbono y agua. Entonces nos dice ahí que el calor asociado a esto es esta cantidad. Y si observamos acá, nos dice por kilojoule mol. Entonces acá vamos a denotar que como tenemos un mol, sería esta reacción. Y vamos a ver que en este caso particular, nosotros cuando armamos la ecuación, tenemos que ajustarla. Entonces vamos a ver que en este caso yo tengo 3 carbonos acá tenía un carbón, por lo tanto debemos colocar un 3. Entonces tenemos 3 carbonos, 3 carbonos. Vamos a ver ahora qué sucede con los hidrógenos. Fíjense que los hidrógenos son 8 y acá tengo 2, por lo tanto debemos colocar un 4. Entonces ahí ya tenemos igual los hidrógenos. Vamos a ver qué sucede con los oxígenos. Si nosotros sumamos acá los oxígenos que tenemos son 2 por 3, son 6, más los 4 que tengo acá son en total 10. Por lo tanto acá tengo 2, tendríamos que colocar un 5. Entonces una vez que ya tenemos ajustada la ecuación, tenemos su valor de entalpía, vamos a pasar al siguiente valor que tengo acá, en este caso entalpía de formación. Hagan la diferencia, fíjense que acá cuando es entalpía de combustión es que el compuesto reacciona con el oxígeno para transformarse en dióxido de carbono y agua. En cambio, la entalpía de formación, recuerden que se va a formar un mol de esta sustancia a partir de su elemento. Entonces, si yo quiero formar un mol de agua, tendría que reaccionar hidrógeno y oxígeno. Entonces, fíjense, ya tengo la reacción. Como estamos hablando de un mol, esto está asociado a esta cantidad de energía a un mol. Por lo tanto, entonces acá fíjense, tengo dos hidrógenos, hay que igualar. Acá tengo un solo oxígeno y acá tengo 2. Entonces, como nos pide un solo mol, nosotros lo que tendremos que hacer acá, dividirlo por 2, es decir, poner un medio, y de esa manera ya tenemos la ecuación igualada y con su correspondiente valor referido a un mol. Se forma un mol de agua. Vamos a ver ahora en el siguiente compuesto que se forma de formación de un mol de dióxido de carbono. Entonces, fácil, dióxido de carbono se forma a partir del carbono con el oxígeno y está asociado, ahí tenemos el valor de la entalpía. Una vez que ya tenemos armadas las ecuaciones, fíjense que el siguiente paso es comenzar a observar de formar esta ecuación que tenemos acá al comienzo. Entonces vamos a comenzar con el compuesto acá, fíjense que es este compuesto, se encuentra de este lado, ahí lo estamos marcando, y yo quiero, está en la parte de los reactivos, y yo quiero que quede del otro lado, es decir, el lado del producto, como me figura acá. Por lo tanto, sí, nosotros a esta ecuación la tendríamos que invertir. Recuerden que una de las propiedades de las ecuaciones termoquímicas es que cuando yo invierto una ecuación, cambia simplemente el signo. Entonces, al dar vuelta, ahí fíjense que he cambiado el signo, y se trata de exactamente la misma ecuación que nosotros habíamos armado anteriormente, pero de signo contrario. Ahora vamos a ver el siguiente compuesto. Fíjense que sería el hidrógeno. Está del lado que yo quiero, es decir, los reactivos, como me figura acá, pero en este caso son 4 mol. Entonces en este caso tengo un solo mol, por lo tanto tendría que multiplicar a este hidrógeno por 4. Entonces si multiplicamos toda la ecuación por 4, nos va a quedar de esta manera. Y fíjense que cuando multiplicamos por un factor la ecuación, el valor de la entalpía también debe ser multiplicada por ese mismo número. Es decir, acá el valor que tenemos que multiplicarla
por 4. Entonces ahí tendremos ya multiplicado por 4. Y finalmente acá el carbono, tengo 3 carbonos del lado de los reactivos. Fíjense que acá tengo los carbonos del lado reactivo, están del mismo lado, pero necesito 3. Entonces voy a multiplicar por 3 todo. Entonces al realizar esta operación, como vimos anteriormente, hay que multiplicar por 3 también el valor de la entalpía y nos quedaría ese valor. Una vez que ya tenemos, hay que ver si se forma la ecuación que nosotros tenemos al comienzo, es decir, acá tenemos que comenzar a simplificar. Fíjense que si yo tacho 5 oxígenos de este lado, acá tengo 2 oxígenos más estos 3, son en total 5. Entonces estos 5 se van con estos 5. Vamos a ver qué más se puede simplificar. 4 moléculas de agua líquida con 4 moléculas de agua líquida. Y acá tengo 3 dióxido de carbono. Se irían con estos 3 dióxido de carbono. Una vez que tenemos todo tachado, bajamos y fíjense que se nos arma la ecuación. Entonces simplemente sumamos, como nos dice la ley de Hess, la variación de la entalpía y nos daría el resultado. Siguiente ejercicio, vamos a ver que en este caso tenemos la ecuación que nosotros deseamos formar, pero nos dan las entalpías de formación estándar. Entonces esto ya vamos a aplicar la formulita que habíamos visto anteriormente, que era la siguiente, que la entalpía de la reacción, que estamos mostrando a continuación, va a ser la suma de las entalpías de los productos menos la suma de las entalpías de los reactivos, que parece difícil, pero es sencillo. Si tenemos los valores de entalpía de formación de la sustancia acá, vamos a ir colocando debajo de cada una sustancia su respectivo valor de entalpía. Entonces, en el primer caso, la entalpía de formación del amoníaco es menos 46,1, colocamos ahí debajo. En el caso de la siguiente entalpía de formación es del agua, acá tengo menos 241,8, colocamos acá. Y en el caso del monóxido de nitrógeno, acá tenemos 90,25. Entonces ya colocamos. Y vamos a prestar atención que en este caso no nos dan el oxígeno. Los elementos en su estado estándar tienen entalpía de formación 0. Entonces acá si nos da y se trata de un elemento en su estado estándar, va a ser 0 por convención. Ahora fíjense que están dadas las entalpías, los calores por mol. Entonces acá fíjense que esto sería un mol. Como son 4 acá, nos tenemos que multiplicar por 4. En este caso exactamente lo mismo por 6 moles y acá por 4 moles. Entonces a esto lo vamos a directamente reemplazar acá en la entalpía estándar de la reacción, que va a ser igual a la entalpía de los productos, la suma de los productos. Es decir, acá ya vamos a ir considerando los moles. Entonces los productos, en el caso de los productos, tenemos de este lado los productos serían 6 moles por la entalpía de formación del agua, que es menos 241, más, dicen que la suma está, acá vamos a sumar, más 4 mol por su entalpía, que es 90,25. Menos, esto por recomendación, a esta parte lo colocamos entre corchetes para hacer la separación entre esta y esta, y acá sería dentro de este corchete la suma. Y en el caso de los reactivos solamente tengo 4 mol por el valor de la entalpía de formación del amoníaco, que sería 46,1. Una vez que ya tenemos esto, fíjense que es re sencillo. Acá se simplifica mol con mol, acá también mol con mol, y lo que hacemos es multiplicar acá los valores, obtenemos el resultado, sumamos y hacemos exactamente, restamos menos exactamente lo mismo acá. Hacemos 4 por menos 46,1, siempre respetando los signos algebraicos. Entonces vamos a colocar de esta manera y nos daría el valor de la entalpía. Entonces, eso sería todo. Fíjense que es sencillo, no hay que tener miedo a este tipo de ecuaciones y simplemente practicar para que se comprenda. De esta manera llegamos al final. Espero que les haya sido útil la información brindada. Ya saben, si les gustó me dan un like, pueden hacer un comentario y suscribir al canal, que eso apoya al mismo. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.